Diariamente. Saludamos al economista Roberto Salas Guzmán. Ah, no, ¿quién está primero? Ah, perdón. Tranquilo, todos Sociólogo. nos confundimos y a diario. Es que Julito Orellana me pone primero, a veces el primer invitado. Disculpe usted. Sociólogo David Chávez, analista político. Sea usted bienvenido a este espacio de Huancavilca. La cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece? Muy buenos días. Buenos días, complacido de estar en Radio Huancavilca. Les agradezco muchísimo por su gentil invitación. La coyuntura política que vive actualmente la Asamblea Nacional es, la verdad, una especie de caldo de cultivo, una fanesca, podríamos decirlo, ¿no? Cada vez se interpretan granos, ingredientes y que, bueno, la verdad que no le podemos coger el punto exacto de cocción porque cada día hay un nuevo ingrediente, una nueva novela, una nueva característica. ¿Cómo podemos, de alguna manera, tomar el pulso a lo que está pasando y lo que podría pasar próximamente? Ya está definida una sesión para el día lunes. Lo que pasa en la Asamblea, sin duda alguna, es preocupante, molesta al ciudadano ecuatoriano. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista analítica, sociólogo David Chávez? Yo señalaría unas dos o tres cosas de entrada que me parecen importantes para ubicar la discusión, digamos, ¿no? Lo primero es que los parlamentos en general, en el mundo entero, no gozan del apoyo popular mayoritario de modo usual. Es decir, es curioso, es una paradoja, porque al ser el poder más democrático de cualquier sociedad democrática, termina siendo el que se desgasta con mayor rapidez. Esa una primera idea, es decir, no hay que asustarse mucho de que el poder legislativo no tenga el respaldo de la mayoría. Lo segundo, me parece que esto refleja una lógica que ha sido estructural en el sistema político ecuatoriano. El Parlamento es el espacio en donde uno de los mecanismos fundamentales del funcionamiento del sistema político ecuatoriano, el clientelismo, el que yo me animo a llamar el clientelismo horizontal, el que ocurre entre las élites, y el clientelismo vertical, que es hacia otros grupos sociales, políticos, económicos que están por fuera de las élites, se transa y se negocia en el legislativo. Ese es el espacio. Eso ha sido tradicional en la política ecuatoriana. Basta ver los últimos 40 y pico años de la democracia en el Ecuador y vamos a ver que eso ha operado siempre. Esto que se dice inclusive en las conversaciones, estamos volviendo al Congreso de los 90, nos está hablando de esa situación. Y lo tercero, y muy importante, me parece que hay que ser cuidadosos en el análisis para evitar replicar el discurso sesgado y propagandístico que tiene el gobierno sobre la Asamblea. En esta crisis del legislativo, primero, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. No olvidemos que hasta hace pocas semanas el gobierno tenía una mayoría incontestable en la Asamblea. Una mayoría que le sirvió para que le libren de Pandora Papers, por ejemplo, pero no le sirvió para aprobar las leyes que dice que no le dejan trabajar. Y ese me parece el segundo punto importante. No hay que caer en la trampa de que el gobierno no puede hacer cosas porque la Asamblea no le deja. Eso es absolutamente falaz. Finalmente, solo una última indicación, digamos, en esta perspectiva global. Obviamente en la Asamblea se está disputando, es la cancha de juego, digamos, de la disputa política nacional, que no es solo una disputa entre intereses particulares, lo es, las transacciones bastante opacas que el gobierno estaba teniendo con sus aliados, ahora lo sabemos por boca del propio gobierno. Curiosamente el gobierno sale bien librado de esto y quien deteriora más su imagen es la Asamblea, pero ahí estaban negociando entre dos. Esas negociaciones y demás están en ese nivel, es decir, hay intereses particulares de los distintos grupos políticos. Ese es un registro del conflicto que se está viendo en la Asamblea, pero el otro es también el de fuerzas políticas con modelos y proyectos Sí, claro, distintos la y lógica también es... con fuerza política distinta. Claro. Ahora, sociólogo, pero usted nos invita, de alguna manera, nos da esta tendencia que se vive, se siente, se percibe en todo el mundo, ¿no? Que lamentablemente los congresos, las asambleas, no son del todo simpáticas, no tienen ese atractivo ciudadano, a pesar de ser elegidos por votación popular, pero eso también nos da un conformismo, es decir, esta asamblea viene dando tumbos en tumbos, hay una crisis legislativa y en medio de ello hay obviamente las decisiones que debieron haber tomado hace mucho tiempo atrás
dígase el archivo de esta ley de inversiones que ha enviado el Ejecutivo y que se supone que podría de alguna manera ser una boya de salvamento económico, laboral para el ecuatoriano, pero ahí están fracasando y la gente no va a estar soportando seguir esperando y esperando por la crisis generalizada que vive el planeta, primero el COVID, la crisis de Ucrania y la crisis económica que hemos vivido años en nuestro país. Es un conformismo. No, en absoluto, en absoluto. Siento si quise, si dejé ese mensaje en el aire, no, en absoluto. O sea, es decir, una cuestión fundamental de nosotros como ciudadanos es exigir a los representantes políticos que cumplan con su labor. Ahora, reitero lo que he dicho, me parece que es absolutamente falaz el discurso del gobierno y creo que quienes estamos en la opinión pública debemos tener cuidado y tomar distancia. Es decir, me parece que hay que tomar distancia de los discursos y la retórica que tiene el legislativo, todas las fuerzas políticas. Pero también hay que tomar distancia de la retórica falaz del gobierno que está tratando de cubrir su enorme ineptitud, porque es un gobierno enormemente inepto, enormemente incompetente frente a los problemas nacionales. Para sus negocios particulares, en cambio, ellos tienen clarísimo qué es lo que quieren hacer. Y estas leyes que están queriendo pasar apuntan más a sostener sus negocios particulares, los de las élites, antes que las mayorías. Permítame ahí solo una precisión. El mundo entero, después de la pandemia, quiero ratificar y subrayar esto, el mundo entero, los gobiernos más de derecha han empezado a recular con las posiciones neoliberales porque saben que de esta crisis la aplicación de medidas y modelos neoliberales no van a sacar a sus países de la situación crítica que nos deja la pandemia. Moderar esas posiciones, asumir otro tipo de políticas, ha sido casi la norma en el mundo entero. En el Ecuador, desde Moreno para acá, porque entre Lasso y Moreno no hay mayor diferencia en ese sentido, lo que se ha creído es que la pandemia es el mejor pretexto para agudizar un modelo que lo único que produce, demostrado en todas partes, salvo excepciones, lo único que produce es más miseria, más desigualdad, más concentración de la riqueza y más pobreza. Estamos en la situación en la que estamos porque llevamos 5 años de aplicación de ese modelo. Es decir, eso es falaz, que no, que ahora sí vamos a hacer esto. Cada vez que desde Moreno para acá se ha intentado aplicar una ley de estas, la justificación ha sido, con esta ley sí vamos a crear empleo. El resultado ha sido que se ha destrozado la situación económica de la mayoría de la población. E insisto, en el mundo entero esa no es la vía. Nadie dice que se pasen al otro lado, que hagan lo que hizo Moreno, no pasarse de un extremo al otro. No, pero que tengan cierta visión moderada. Recuerden ustedes que una de las leyes que mandó Lasso decía que si un trabajador era despedido tenía que indemnizar a su patrono. Ese es el proyecto de Lasso. Y añado algo más. El conflicto político que estamos viviendo, la grave crisis política que estamos viviendo, en mi opinión, tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que el gobierno, sin la legitimación democrática suficiente, está queriendo imponer un modelo en un marco constitucional, institucional, inclusive en un marco en el que la buena parte de la población no quiere ese modelo, y el gobierno de Lasso quiere imponer un modelo agresivo de corte neoliberal y no quiere escuchar nada respecto a poder incluir una perspectiva más consensuada, más moderada, que de alguna manera escucha a todos los sectores de la sociedad. Es el modelo de las élites. Estamos con el sociólogo David Chávez. Él es analista político y queríamos concentrarnos, David, en esta coyuntura legislativa, porque sucede que a esta hora no solo que hay una actitud muy indeclinable desde la presidencia del Parlamento, sino que están divididos, ¿no? En Pachacuti que están divididos, al interior de la izquierda democrática también están divididos, y lo que se puede observar es que lo de ayer en el CAL es simplemente lo que se interpreta como los estertores de Guadalupe Llori, porque 5 de los 2 votos del CAL lograron apelar su presidencia, y aun cuando está entrampado el proceso de calificación de las denuncias, que son 3, para constituir esta comisión evaluadora de las autoridades de la mesa legislativa, técnicamente los votos ya están definidos. Solo la misma Llori, obviamente, y Natalia Arias del oficialismo votaron en contra ayer de ese cambio en el orden del día, y que una vez
que se dé el procedimiento. Esto incluye que la presidenta exponga ante el CAL estas denuncias, los votos estarán ahí. Lo cierto es que en el Parlamento, como usted bien decía, hay una figura bastante particular, ¿no? Aun cuando está la manifestación democrática más pluralista, es la que de menos legitimidad goza, porque es una especie de elección muy singular, ¿no? Es como que el pueblo elige una quimera, ¿no? Elige lo que le dicen en una tarima, pero ya en las curules la historia es totalmente distinta porque se ejerce el toma y daca. Entonces, a partir de esa lectura, David, ¿qué es lo que cree usted que va a suceder en los próximos días? Porque UNES, al ser el bloque mayoritario, está peleando por tener sus espacios de poder, se interpreta la presidencia y al menos uno o dos integrantes del CAL, y allí también están los socialcristianos, ¿no? Que ahora han tenido coincidencias de manera sorpresiva, y alguna facción de Pachacutic. Primero creo que sería de alguna manera un sinceramiento de cómo está la correlación de fuerzas políticas. Es decir, esto no es una novedad. Sabíamos que esto era probable desde febrero de 2021, cuando quedó conformada la Asamblea. Recuerden que inicialmente se hablaba mucho de que la Asamblea iba a tener una unidad de centro-izquierda, inclusive, ¿no? Que se ha deshecho y que no termina de funcionar precisamente por lo que usted ha señalado, la, la, la grave crisis interna que afrontan el Pachacutic y la izquierda democrática. ¿Cuál me parece el problema? Que no haya habido una suficiente lectura y una suficiente visión estratégica, democrática también, por supuesto, tanto del lado de las fuerzas, de las bancadas del legislativo, como del lado del gobierno, para saber que esa era una situación sobre la que había que tener alguna respuesta, pero sobre todo, insisto, una respuesta democrática. Porque el gobierno tuvo una respuesta, pero su respuesta fue dinamitar la Asamblea mediante estas negociaciones que han venido teniendo para sostener la mayoría. Hay que tener en cuenta que ahí están las causas fundamentales de este deterioro de la Asamblea. Voy a citar solo brevemente, recordarán ustedes que el primer escándalo de corrupción que surge en la Asamblea es el de Bella Jiménez, Así y es. con Bella Jiménez se hablaba de transacciones de puestos y cargos en el Ejecutivo. Insisto, a mí me llama mucho la atención cómo estas cosas no están en el debate público, ¿no? Es como si el problema de la Asamblea fuese solo de la Asamblea. E insisto, aquí el problema no es solo de la Asamblea. La Asamblea deliberadamente, estratégicamente ha sido dinamitada con la finalidad de fortalecer al Ejecutivo, en mi opinión. Y en ese contexto me parece que efectivamente, más allá de la salida que haya, que todavía es difícil de ver, todavía en este país ocurren cosas muy extrañas, uno no puede saber qué nueva maniobra Guadalupe Llori puede echar mano, de qué nueva maniobra puede echar mano. Guadalupe Llori no sola, digamos, es muy ingenuo, quien quiera que esté medianamente informado de la política ecuatoriana, sería muy ingenuo en creer que Guadalupe Llori está actuando por cuenta y riesgo propio. Sabemos que su cercanía con el gobierno es indiscutible y sus maniobras provienen de ahí. En un poder, además, un poder que está más allá del gobierno, que controla casi todo el Estado. Entonces me parece que todavía podría ocurrir algo, pero creo que efectivamente se le está acabando el oxígeno a Guadalupe Llori. Es posible que haya una renovación de la Asamblea, pero no creo que eso cambie significativamente las cosas, porque me parece, ojalá y me equivoque, pero me parece que la confrontación ejecutivo-legislativo va a continuar, porque al menos hasta ahora quien ha ganado de esa confrontación es el Ejecutivo, y como en su mira está la consulta popular, me parece que va a aprovechar hundiendo de una vez por todas al legislativo para poder de ahí extraer cierto nivel de apoyo popular. Terrible para la democracia ecuatoriana, pero tampoco podemos esperar mucho de un gobierno como el de Lazo. Bueno, pero la consulta popular ha sido un instrumento contemplado en la Carta de Montecristi, en su capítulo de la democracia directa. El Ejecutivo tiene el 104 para plantear la consulta. Sí, siempre en cualquier proceso de consulta o plebiscito o referéndum debe pasar por el filtro final de la Corte Constitucional, pero se lo ha aplicado antes, ¿no? Quizás eso es lo que llama la atención, que si antes se lo hizo, ¿por qué ahora no podría hacer en el caso de Guillermo Lasso? Pero un poco volviendo al enfoque del Parlamento, hay quienes dicen que Pachacutic perdió la oportunidad histórica de su vida, David,
Lo ha dicho Lourdes Tibán, ¿no? Dirigente, ex asambleísta, y ella está convencida de que esta división, esta escisión al interior del movimiento político indígena es lo que técnicamente ha demostrado que no estaban preparados para asumir la presidencia del Parlamento en casi 30 años de vida jurídica en el ámbito político nacional. Sí, de acuerdo, pero también no han tenido el apoyo suficiente de los poderes que definen quién se queda y quién se va en el poder más allá de los poderes democráticos, ¿no? Digamos, hemos visto hasta la sociedad que creo tampoco estaba preparado para gobernar, pero ahí están y se quedarán con el respaldo de los poderes reales de este país. Más allá de eso, el problema del Pachacuti es que en términos de una alternativa democrática, de una alternativa popular, evidentemente han implosionado como una alternativa así. Me parece, digo, la otra comparación, que sí es una crítica que está muy presente, cómo pensaban gobernar con esto, pero es como decir, díganme qué fuerza política tiene la capacidad de asumir el gobierno y tener los cuadros suficientes para poder hacer una adecuada gestión. No pasan de dos, en el mejor de los casos. No me parece que esa sea la crítica fundamental, creo que es esta incapacidad de haber sabido canalizar esa porción que es la mitad de la población, porque este país sigue dividido más o menos en dos, esa mitad de la población que no está de acuerdo con el modelo neoliberal, ¿no? Que en la crisis o en la relativa crisis, yo no creo que no era una crisis total, pero en la relativa crisis de la representación política del correísmo, el Pachacuti podía ocupar ese lugar y convertirse en una alternativa política en ese sentido. Lamentablemente, el Pachacuti ha venido haciendo lo que ha hecho siempre. También en eso hay que ser muy claros, ¿no? O sea, el Pachacuti no es una fuerza política que llega recién en esta asamblea. Efectivamente, como ha dicho usted, es una fuerza política que ya tiene 30 años en el escenario político. Y ha estado acostumbrado, vuelvo sobre el argumento de hace un momento, el Pachacuti entró fácilmente y se acomodó fácilmente en esa lógica prebendaria del sistema político ecuatoriano, ¿no? Entonces, lo han hecho siempre. La diferencia en esta ocasión ha sido que tuvieron un bloque importante, que se proyectaban como una fuerza política del centro, que del centro hacia la izquierda podía convertirse en una alternativa, pero caer de nuevo en estos juegos prebendarios y sobre todo entrar en una alianza non santa, vamos a decirlo así, con el gobierno neoliberal de Lazo, me parece que terminó produciendo que una tensión interna del Pachacuti, que ha estado siempre, ¿eh? Porque en el Pachacuti siempre ha habido una tensión interna entre sectores más de izquierda y sectores más de derecha, que siempre se resolvió a la interna, siempre encontraron modos de equilibrar esa división, pero me parece que estas últimas decisiones malhadadas del Pachacuti, esta falta de dirección política que ha sido absolutamente evidente y de dirección estratégica, hizo que ese conflicto interno ya no pueda ser manejado a la interna y termine explotando de la manera en que ha terminado explotando. Lamentable, porque insisto, me parece que el Pachacuti deja ahí un vacío en el campo político que va a ser difícil de llenar por el propio Pachacuti o por alguna otra fuerza política. Sí, parecería que todo pasa por la administración del poder, ¿no? Algo muy similar al ego, ¿no? Cuando no hay una administración eficiente y consciente del poder o del ego, vienen los problemas. El sociólogo David Chávez, analista político, está acá en Contrapunto. Continúa Edison Casañas. Tal parece que el gobierno nacional, según su punto de vista, David, se está convirtiendo en una especie de víctima, ¿no? A propósito, porque, como usted dice, es bastante incompetente y lamentablemente también hay un gran apoyo, entre comillas, de parte de la Asamblea, dígase Guadalupe Llori, pero son como lágrimas de cocodrilo porque son 10 meses. También estamos de acuerdo en aquello de que no estaba preparado para gobernar los señores de Creo. ¿Y quién lo está con esta crisis que ha vivido el país, el Estado ecuatoriano? Pero, ¿cuál es la luz al final del túnel? ¿Cuál debería ser la solución? La toma de decisiones. No hay un liderazgo a nivel nacional. La Asamblea tiene un porcentaje de 12%, entiendo, de simpatía, de gente que lo sigue, a lo mejor, que han de ser familiares de los 137 asambleístas, los que han sido Y los encuestados. asesores. Y los asesores también. Pero, o sea, la gente debe exigir más, porque se supone que algo de madurez política va teniendo el ecuatoriano. Y si no somos exigentes, ¿qué país nos depara próximamente? Y dentro de poco estamos listos ya para una campaña preelectoral donde tomaremos también decisiones.
nuevos administradores de prefecturas, de concejalías y vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que tienen hasta entonces una gran responsabilidad de elegir autoridades. Creo que una primera condición que debemos tener nosotros como ciudadanos, que somos los que al final de cuentas los ponemos ahí, no hay que olvidar aquello, es elevar el nivel del debate público. Me parece que esa es una responsabilidad en general de los ciudadanos y de quienes de una u otra manera hacen o hacemos la opinión pública, la mal llamada opinión pública. Me parece que eso es fundamental. O sea, no podemos, solo voy a hacer esta reflexión, no podemos dejar de tener en cuenta que en buena medida esto es producto del esnovismo político y de la banalización de la política que fue la característica de la última campaña electoral. Esto es producto de haber votado por los mensajes de TikTok, de haber votado por la patineta, de haber votado por los zapatitos rojos y no darnos cuenta. Yo recuerdo, ustedes recordarán que mucho se decía en el análisis de la campaña electoral anterior que el Pachacuti, que la izquierda democrática, con Yacu Pérez, con Javier Herbas a la cabeza, eran la nueva política, que eran la alternativa que nos iba a sacar de la confrontación correísmo-anticorreísmo. Yo siempre tuve dudas de aquello, y lo dije todo el tiempo. O sea, no es la nueva política, esos son viejos partidos que además están en una crisis en la que seguro van a recopilar a gente que no necesariamente está firmemente anclada en el partido, y creo que al final de cuentas lo que hemos visto confirmó esa que en ese momento era una hipótesis nada más. Me parece que ahí es muy importante que superemos además la lógica de odios, de animadversiones que nos está cegando políticamente. O sea, al Ecuador eso le ha hecho muchísimo daño. Y en el plano de los actores políticos, lo deseable, aunque debo reconocer que en eso yo soy muy pesimista, pero lo deseable sería que se entienda que es necesario un acuerdo nacional, que se entienda que hay que llegar a ciertos consensos, que se entienda que hay que ceder posiciones en cuanto al modelo, en cuanto a los intereses particulares también, y construir, porque la situación del país no aguanta más, eso es indiscutible. Construir ahí acuerdos mínimos para poder tomar las medidas hacia adelante, pero me parece que eso lo veo muy poco probable, porque creo que ninguno de los actores políticos está dispuesto a un proceso como ese, a ciertos consensos mínimos que hagan posible cambiar las cosas. Y lo otro que me parece importante es que también como ciudadanos debemos tener en cuenta y claro para qué sirve cada poder del Estado. Es decir, a veces le exigimos al legislativo cosas que en realidad son responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo para resolver el problema de seguridad, el problema económico, los problemas de gestión del Estado. eh, Voy a poner un ejemplo que tiene mucho que ver con mi campo. Cada vez que hay algún trámite en la Secretaría de Educación Superior para el ingreso a la universidad, el sistema se les cae. ¿Para eso necesitan una ley? No. Para volver al modelo de la época de Correa, que era el modelo más razonable de manejo de los ministerios por separado, para tener un ministerio encargado estrictamente de la seguridad, ¿se necesitaba una ley? No. Es decir, hay mucho de lo que el Ejecutivo que está, digamos, encubriendo sus propias incompetencias con la idea de que el Legislativo no funciona. Al Legislativo no le podemos pedir que resuelva problemas que tienen que ver con el Ejecutivo y viceversa, ¿no? El Legislativo tiene que resolver problemas legales, de legislación, etcétera, que tampoco es que los han hecho, algunas cuestiones de fiscalización que tampoco las han hecho, y creo que ahí hay que saber qué exigir a cada quien. Eso es lo que me parece que es importante en el debate público. Y lo otro sí, vienen las próximas elecciones. Eso va a ratificar o a condenar a ciertos actores políticos. Creo que ahí es donde, como ciudadanas y ciudadanos, debemos estar advertidos de que no podemos volver a caer en la retórica demagógica ni en las trampas del marketing político que nos han traído a esta situación. Bien, agradecemos al sociólogo David Chávez, analista político. Hemos hecho una lectura. Él le ha dado una mirada a la crisis legislativa. Gracias, David, por su comparecencia. Que tenga un excelente día. Igualmente para ustedes y agradezco muchísimo su invitación. Gracias. Diario